Eh, bueno, buenos días a todos y todas. Esta mesa la vamos a desarrollar en castellano para mayor comodidad de Lucía Losoviz. Agradecerte muy especialmente todo el viaje hasta aquí desde Madrid para estar hoy en esta mesa. Tenemos muchas expectativas puestas en oíros tanto a ti, ¿no?, como a Nuria y María Jesús. Me parece a mí por este aspecto más estructural y necesario de las políticas, ¿no?, que muchas veces escapan a las posibilidades del marco más local, ¿no? Agradecer a la organización, ¿no?, a María Truñó y a Marga León esta oportunidad de moderar la mesa. También felicitarlas por la jornada y por este enfoque, ¿no?, que no solo busca la idea de poner, ¿no?, en primer plano el rol de las políticas de primera infancia, sino también para insistir no solo en la importancia de la universalidad, la importancia también, ¿no?, de poner el foco en lo que es la necesidad de garantizar equidad, ¿no?, porque estamos en una sociedad muy desigual y esta desigualdad también se traslada en la infancia. Y también por abrir el foco, ¿no?, a una visión mucho más integral de estas políticas que no solo deben de focalizarse en lo cuantitativo, ¿no?, mediante transferencias, que ha hablado de este tema muy ampliamente Alba Lanao, pero también en la necesidad de cuidar los aspectos más cualitativos, ¿no?, y de poner estas políticas en el foco no solo de la educación y la salud, sino también en el foco de la cultura, del espacio público, ¿no?, y de garantizar esas condiciones para la crianza, estas condiciones familiares tan importantes para poder desarrollar lo que es la crianza. Voy a empezar las presentaciones por el orden en el que luego daré las palabras. Empiezo entonces con María Jesús Larios, aquí en el medio. María Jesús, bienvenida. Ella es adjunta para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro de la Sindicatura de Greuges de Cataluña y acumula una larga experiencia y trayectoria en esta función. Luego tendremos a Lucía Losoviz. Ella actualmente es la directora general de Derechos de la Infancia y Adolescencia del Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de España, pero también una mujer con una dilatadísima experiencia en organizaciones de infancia como UNICEF o Save the Children. Bienvenida. Y Núria Valls, la actual secretària de Infancia, Adolescencia y Juventud del Departament de Drets Socials de la Generalitat, un cargo asumido muy recientemente después de estar durante años dirigiendo la Fundació Catalana de l'Esplai. Para los que no me situéis, yo soy Laia Pineda, estoy dirigiendo el Instituto de Infancia y Adolescencia de Barcelona. Es una unidad promovida por el Ayuntamiento, pero ubicada en el Instituto de Estudios Regionals y Metropolitans de Barcelona. Bueno, recordaros el objetivo de la mesa. Tenemos mucha curiosidad, ¿no?, para que nos podáis trasladar cómo, ¿no?, desde este marco europeo, español y catalán, ¿no?, en qué punto de mira están las políticas de primera infancia, entendiéndolas más allá del 0-3, ¿no?, ampliándolas hasta los 6 años, ¿no?, y con esta doble mirada, ¿no?, que es un poco lo que os he trasladado en las distintas preguntas, ¿no?, de cómo las ponemos en el centro de la política de infancia y al mismo tiempo pues desarrollamos las necesarias políticas de equidad y de igualación de oportunidades para toda esta infancia que Alba Lanao nos ha señalado, que tiene un tamaño, una extensión muy preocupante, ¿no?, de 3 de cada 10 niños y niñas y 4 que van a pasar en algún momento de su vida por una situación de pobreza. A María Jesús Larios, ¿no?, por su trayectoria y perfil, le queremos preguntar, ¿no?, de qué políticas de primera infancia debemos proveernos, ¿no?, para dar una respuesta adecuada a este inicio de la vida tan trascendental, tan frágil, ¿no?, y al mismo tiempo pues tan significativo en la vida de un niño y niña, ¿no? Y luego el peso específico de las políticas de lucha contra la pobreza infantil para que este inicio de la vida pues, se pueda dar con el máximo grado de igualdad de oportunidades.
Tienes entre 10 y 15 minutos. Si te alargas mucho te voy a avisar, porque nos gustaría guardar al menos un pequeño espacio de tiempo para también pues, acoger las preguntas que puedan salir del público que nos acompaña. Y luego ya pasaremos la palabra a Lucía y a Nuria. María Jesús, gracias, y cuando quieras. ¿Ya está? Sí. Buen día, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la dirección académica, a la dirección del curso, a María, Marga, y también a la ponente, a nuestra moderadora. Es un honor para mí compartir mesa pues, con las personas que de alguna manera son las máximas responsables, ¿no? O digamos responsables de políticas de infancia a nivel de España y Cataluña. Siempre con el límite del tiempo, pero intento enfocar la cuestión en los elementos básicos. Además, por lo que he podido escuchar, no todo el tiempo, porque no he podido estar desde el inicio, pero seguramente estamos aquí un poco los sospechosos habituales, los convencidos, y hay cosas pues muy comunes en las cosas que ya se han ido planteando. Y por tanto, ahora algunas cuestiones las podré pasar más por encima. Yo quisiera empezar la intervención como corresponde pues una institución de defensa de derechos. Mis compañeras van a explicar cuáles son las políticas. Una institución de defensa de derechos es que naturalmente los 3 primeros años, los 6 primeros años, todos los años iniciales de la vida de un niño o una niña son fundamentales para el desarrollo de toda su vida. O sea, todo van a conformar las bases de su salud, de sus aprendizajes, del desarrollo durante toda la vida. Y también sabemos que hay muchas amenazas en estas bases. Tenemos la amenaza de la pobreza, la amenaza de la violencia, la amenaza de la falta de capacidades parentales, la amenaza de las dificultades. En este sentido, está muy claro que todas las políticas que deben adoptarse para combatir esas amenazas y combatir esas desigualdades de entrada, pero quisiera poner el acento en que lo abordemos desde un enfoque de derechos. Las políticas públicas no solo son políticas para proveer recursos, sino desde el enfoque de derechos de la infancia, como el Comité de Derechos del Niño y como la Convención de Derechos del Niño nos sitúa desde su aprobación en el 89, como todos los niños son titulares de derechos, y por tanto estas políticas tienen que, con capacidades, intereses, preocupaciones, y estas políticas tienen que hacer frente de esa manera, no solo como un objeto de protección. Y así lo pone de manifiesto también la observación general de la Comité de Derechos del Niño. Como sabéis, es el Comité de Derechos del Niño y la Niña. En catalán tenemos l'infant, que es de la Comisión, que ante si me permitéis el juego de palabras, la pequeña proporción parte que los informes de los estados que remiten a este comité le dedicaban a la pequeña infancia, solo hablando pues un poco de la 03, de las escuelas de jardín de infancia, pues publicó una recomendación general en el año 2007, una observación general que establece las bases de las políticas para combatir, las desigualdades, para garantizar plenamente los derechos de los niños y las niñas, los adolescentes, en este caso la pequeña infancia, pues configurándolos como titulares de derechos. Establecía, evidentemente no tengo tiempo de hacer ni siquiera una pequeña exégesis, una pequeña explicación de lo que dice de la recomendación, pero os la recomiendo. Sobre todo reconocer a los niños, niñas como sujetos de derechos, reconocer los padres, madres, familias, progenitores como los primeros encargados del cuidado de estos niños y niñas, pero las administraciones públicas, los estados, como principales garantes de estos derechos, por tanto, con políticas públicas de apoyo a las familias. Además, ponía de manifiesto las necesidades de combatir desigualdades estructurales, de clase, de origen, de sexo, por origen étnico, como una base fundamental para tener en cuenta en estas políticas. También las desigualdades de género, con perspectiva de género, y mantener una visión multidimensional de los derechos de la pequeña infancia.
Dicho esto, esta previa, ¿qué necesitan las familias con niños, niñas en la primera infancia? En primer lugar, creo que se ha dicho también antes, todas las familias, absolutamente todas, necesitan políticas de apoyo a las familias, ¿no? No podemos partir de la base de que unas sí y otras no por situaciones de mayor vulnerabilidad. Todas necesitan cuidados y también se ha dicho antes, los países que hacen políticas universales de atención a las familias son las que mayores índices de bienestar tienen en este sentido. Por tanto, debemos de partir de la base de estas políticas universales. ¿Y cuáles son las principales necesidades de estas familias? También de manera esquemática y de hecho se han comentado. En primer lugar, hablaríamos de las medidas de conciliación familiar y laboral que ayuden a organizar y repartir el tiempo que las familias necesitan para atender a sus hijos y a sus hijas, ¿no? En este sentido, también son un ejemplo los países nórdicos con unos permisos parentales pues, de larga duración, bien retribuidos, y que permiten compatibilizar pues, la cura con las obligaciones laborales y, por tanto, en ese sentido es una de las primeras cuestiones. En España, de hecho, se explicará, se ha avanzado en ese sentido, pero creo que todavía nos queda mucho por recorrer. En segundo lugar, recursos de confianza para poder atender a los hijos y las hijas, a los niños y niñas, cuando el madre, padre, el cuidador principal no puede ocuparse de ellos. Eso nos remitiría pues, a todo lo que después me haré un poco más referencia a la etapa 0-3 años, que tiene unos beneficios sociales indudables para todos los niños y las niñas, y especialmente en el caso de los niños que tienen y niñas con hogares vulnerables. En tercer lugar, acompañamiento a la crianza y apoyo a las competencias parentales. En ese sentido, pues todas las políticas que también las familias ante una situación de crianza se encuentran necesitados de poder compartir con otras familias, con expertos, pues soporte a sus competencias para poder atender a la crianza. Y ese soporte, y creo que también se decía antes, no solo durante la crianza, sino antes. Es importante que durante la etapa del embarazo y el posparto, un acompañamiento que no sea solo obstétrico, sino que ayude a un seguimiento más de carácter psicosocial, detectando situaciones de soledad, situaciones de malestar durante este proceso. Por tanto, también es importante. Y además, todas estas políticas de acompañamiento a la crianza, es importante que tengan una buena información las familias. Es decir, las familias muchas veces tienen un conocimiento fácil o, saben dónde acudir o, está más protocolizado, más garantizado, de hecho, ¿no? Cuando hay temas acceso a la salud o acceso a la educación. Pero toda esta amalgama tan importante de apoyo a la crianza, muchas veces las familias no saben dónde acudir. Hay familias, estamos siempre un poco en esa la diferencia también, ¿no? En el acceso a la información. Por tanto, debemos ahí tener en cuenta que las políticas no solo deben diseñarse y presupuestarse, etcétera, sino que deben comunicarse adecuadamente. Y muchas veces las familias que más necesitarían, quizás ni las conocen, quizás no saben de la importancia, después hablamos del 0-3, ¿no? De la importancia, que también hay algunos elementos que pueden ser de carácter más cultural. Por tanto, es importante conocer los recursos, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que poníamos de manifiesto en el informe del último año es que muchas familias pierden uno de los pocos recursos que se han mantenido del apoyo a las familias 0-3, porque tienen un mes para pedirlo, ¿no? La ayuda por niño o niña a cargo, y muchas familias lo pierden porque no tienen acceso. Entonces dices, bueno, pues quizás desde que nace niño o la niña en el hospital, en el centro sanitario, que esa familia conozca ese recurso y no se conoce. Después también hablabais de otros recursos. Por tanto, en ese sentido. Y naturalmente, con carácter general, pues unos servicios públicos con carácter universal, de calidad, garantizados, y no tengo tiempo, pero hablaríamos de el acceso evidentemente a la salud, el acceso a los CDIAPS, los centros de atención y desarrollo precoz, que son tan importantes de los 6 años y que todos sabemos que están muy tensionados, y a pesar de que han habido mejoras en su financiación, y son fundamentales, y en ese sentido también el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Es decir, servicios universales con acceso universal, normalizada y garantizados. Y entrando un poquito en lo que me queda de tiempo en la segunda pregunta, en la pregunta hemos dicho evidentemente un acceso universal, unas políticas universales, pero naturalmente
sabemos que hay una desigualdad de entrada que debe compensarse, ¿no?, con políticas de discriminación positiva y de acompañamiento a las familias de mayor vulnerabilidad. En ese sentido, creo que se ha hablado anteriormente, pero sí quisiera poner al manifiesto una serie de unos datos o unos elementos que planteamos en el último informe que el síndic presentó, el informe de derechos de la infancia que presentó del 2022. Pusimos de manifiesto como pues una serie de crisis consecutivas, ¿no? Del 2008 al 2013, la pospandemia, la actual crisis energética, la actual crisis inflacionista derivada de la guerra de Ucrania. Es decir, tenemos una serie de crisis sucesivas que acaban empeorando claramente la situación de las familias con niños o niños que están en situación de pobreza. Por tanto, ya se ha hablado de los números, ¿no?, estamos de 1 de cada 3 en Cataluña, un incremento, y además llama la atención, ¿no?, que salimos teóricamente, ¿no?, en la salida de la crisis del 2013, teóricamente, hasta que llegó la siguiente, mejoró la coyuntura económica, mejoró las situaciones de algunos colectivos, pero no mejoró la situación de los niños y las niñas, ¿no? Y antes alguien preguntaba por qué tiene que pasar para que le demos esta prioridad, ¿no?, cuando ahora estamos hablando de subidas importantes de las pensiones, estamos hablando de una crisis en Francia por el adelanto de la edad de jubilación, y tenemos un colectivo especialmente lastrado por las crisis económicas y que no hay, digamos, políticas para hacerle frente. Y ayer, justamente, cuando preparaba esta intervención, leía un artículo que es una de las ponentes, de Elena Costas, ¿no?, que hablaba del informe del Comisionado para la Pobreza Infantil de España, del coste de la pobreza infantil, no solo en términos de derechos, no solo en términos de los niños y las niñas, sino en costes de PIB. Pues bueno, quizás tenemos que convencer por ahí para que haya más inversión, ¿no? Como decía Elena, no solo vamos a garantizar mejor los derechos, sino que además vamos a ser un país más rico si combatimos la pobreza infantil. Por tanto, en ese sentido, pues razones no faltan, pero ahí estamos. Otros datos que poníamos de manifiesto, pues un poco el incremento también de los problemas de salud mental, el peso demográfico que cada vez es más presente en la población infantil, ¿no? Si tenemos como referencia los últimos años, el peso demográfico ha crecido y actualmente estamos a un 25% de niños extranjeros en datos del 2021. Por tanto, es una población muy importante a la que hay, digamos, con mayor vulnerabilidad, y deberá afrontarse desde también las políticas públicas con ese eje. Evidentemente, y antes lo habéis dicho, hay políticas para combatir la pobreza y la ponente anterior lo decía, es decir, es un paso muy importante el ingreso mínimo, la renta de garantía de ciudadanía, pero desgraciadamente no llega a una franja de familias. Ahí están, por tanto, una política fundamental es rediseñar estas prestaciones. Se está rediseñando, ¿no?, un poco también la renta garantizada, etcétera, pero en ese sentido, de hecho, desde el CINTI siempre hemos planteado una renta garantizada para los niños y las niñas, no tanto las familias, sino niños y niñas como sujetos de esta renta, un poco en la línea de los que, de alguna manera digamos, el 016 de Barcelona, ¿no? Es una renta por niño, niña, adolescente, ¿no? Eso son políticas muy focalizadas. Un poco también se decía antes, ¿no? ¿Por qué no reducimos la pobreza infantil? Porque no focalizamos. Si no focalizamos, no reducimos. Evidentemente, todos los problemas que en el ámbito de las políticas de vivienda, ni voy a mencionar. El 03 sí que me quiero detener un poquito más en el tema de las familias vulnerables, asumiendo que está Sheila González y que habrá muchos especialistas en este curso, pero sí que desde el síndico hemos puesto de manifiesto que ha habido 03 es fundamental para garantía e igualdad de oportunidades, pero está, digamos, estructural el menor acceso de los niños y niñas, digamos, de familias más vulnerables. Esto es estructural. Entonces, las políticas públicas que se han adoptado últimamente para la gratuidad del 03 o a partir del P2 son positivas, sí. Ahora bien, si estas políticas públicas seguimos con que no hay un acceso universal porque porque no hay suficiente oferta, y lo que estamos haciendo es financiando a las familias de clase media que ya están en este recurso y que estarían igual,
pues quizás nos lo tenemos que repensar y no hacer una financiación de carácter tan lineal y focalizar. Y cuando tengamos a todos la población que queremos tener el 0,3, pues ya nos pensaremos si queremos hacerlo gratuito universal. Si no, estamos haciendo transferencias de rentas a las familias que en este sentido ya estarían, y como sabéis, pues que las que de alguna manera, si me lo permitís, menos mejoría van a notar estos niños y niñas, que es fundamental en su desarrollo vital, que ya van a acceder. Por tanto, el 0,3 me parece absolutamente fundamental para poder, como digamos, políticas de infancia, pero 0,3 garantizado y con políticas dirigidas al acceso de las familias más vulnerables. Por tanto, yo, para acabar, sería, digamos, unas políticas con carácter universal, pero no olvidemos la focalización en las familias con niños y niñas más vulnerables, y por tanto repensar la financiación, los incrementos de financiación que se han dado en los últimos años, si hemos focalizado adecuadamente en aquellos que más lo necesitan. Y igualmente quisiera remarcar la necesidad de repensar o rediseñar las políticas tan importantes de transferencias de renta. No me refiero a otras prestaciones, que seguramente tendríamos también cosas a decir, pero es tan estructural. Cuando pensemos en ingreso mínimo vital, cuando pensemos en rentas garantizadas de ciudadanía, si realmente tenemos una población que no logra reducir niveles de pobreza, pues pensemos rediseñarlas y focalizar la inversión para ver si realmente conseguimos esta mejora. Muchísimas gracias y disculpad si he ido muy rápida, y para cualquier cuestión, para las preguntas. Gracias. Muchas gracias, María Jesús. Vamos a pasar entonces la palabra a Lucía. Tenemos muchas expectativas puestas en la nueva ley de familias, en la garantía infantil europea. Nos gustaría mucho que nos pudieras orientar, ¿no?, sobre cuál es el marco actual, cuáles son esas oportunidades, ¿no?, que nos ofrece el marco europeo, la forma también, ¿no?, en cómo lo está focalizando el Estado, ¿no?, y para un poco ver si estas medidas, ¿no?, de gran tamaño, ¿no?, y cómo pueden realmente llegar a esta familia y a este niño o niña que tanto lo necesitan, ¿no? Pues muchísimas gracias, y muchas gracias a los organizadores de este evento por invitarme. Es un placer estar hoy con todos vosotras y vosotros, así que buenos días a todas. Bueno, vamos a ver, también quiero agradecer a Alba, perdona, que me ha encantado tu exposición, porque creo que es el marco en el cual voy a contar todo lo que estamos haciendo, y creo que ha sido muy acertado tener ese marco que ha dado Alba para explicar y entender por qué estamos trabajando y cómo estamos trabajando en el contexto, sobre todo, de pobreza infantil. Me gustaría empezar, sí, con el marco europeo. Es un marco que yo creo que es propicio para potenciar y trabajar todos los temas que tienen que ver con los derechos sociales. Estamos en un momento de crisis total, con una guerra en nuestro continente, y esto hace todavía que el desafío sea aún mayor, que sea un desafío en el cual, como bien se ha dicho antes, tenemos que repensar y pensar nuevas formas de atajar estas desigualdades que están en nuestro país, en nuestro continente, pero que sabemos que la crisis actual puede agudizar, y por lo tanto tenemos que tener esa alarma constante en la cabeza. Para empezar, en el marco europeo no puedo dejar de mencionar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Son unos pilares que creo que no son lo suficientemente conocidos, y creo que dan ese marco, ese faro que guía a los Estados miembros a comprometerse a construir una Europa social, una Europa justa y una Europa inclusiva, ¿no? Y estos principios del Pilar Europeo, hay uno específico que es el número 11, que habla sobre los asistencia y cuidados a los niños y a las niñas, especialmente en los aspectos que tienen que ver con educación y asistencia infantil de primera infancia, y que estos servicios tengan que ser de calidad. También hace mención al derecho a la protección contra la pobreza infantil, y por supuesto también a promover la igualdad de oportunidades. En este marco del Pilar Social Europeo se han creado ya desde la Comisión Europea, creo, 3 instrumentos que son muy importantes, que se conozcan y que la gente pueda ver un poco esa guía que tenemos como Estado miembro de la Unión Europea. Por un lado está la Estrategia de Derechos Humanos
de los niños y niñas, que como bien creo que se mencionaba antes María Jesús, es el enfoque de derechos el que tiene que guiar todo el trabajo que estamos haciendo desde la mirada de infancia, de la mirada de adolescencia, y esta estrategia, bueno, está colgada, la podéis ver, no voy a entrar en detalle, pero es la primera vez que contamos a nivel europeo de un documento que nos permite trabajar de forma consensuada en 8 objetivos concretos. Luego está la Garantía Infantil Europea, que voy a hacer mención un poquito más adelante. Y también quería mencionar la estrategia que se aprobó hace unos meses de cuidados. Es una estrategia que trata de renovar los objetivos de Barcelona, justamente los objetivos que salen de esta ciudad. Y esta estrategia de cuidados insta a todos los Estados miembros a generar servicios que sean asequibles, accesibles y de calidad a la primera infancia. Habla también, y creo que es importante, de mejorar las condiciones laborales de los cuidadores, de las profesionales que están en estos servicios. Y creo que esto no es un tema menor cuando hablamos de calidad. Es decir, muchas veces estamos hablando del acceso, de cómo son estos servicios, cómo llegamos a estos grupos, pero nos olvidamos a veces de lo más importante también, que son los profesionales que están en ese servicio, que hay que cuidar a esos cuidadores para que estos servicios sean realmente de calidad. Y por lo tanto, esta estrategia de cuidados lo plantea. Y al renovar estos objetivos de Barcelona, plantea nuevos objetivos para el 2030 para todos los Estados miembros y nos plantea que al menos el 50% de los niños y niñas menores de 3 años tienen que recibir educación y cuidados en la primera infancia y que el 96% de los niños y niñas deben, entre 3 años y la edad de educación primaria, tienen que tener también cuidados de educación y de primera infancia. Esta misma estrategia recomienda, además, que estos servicios tienen que mirar la equidad territorial, tienen que ver qué pasa en las zonas rurales, qué pasa en otros aspectos, entre las mismas desigualdades que pueden existir en unas ciudades, en las zonas urbanas. También habla de disponer medidas específicas para los grupos que puedan tener mayor desventaja, como pueden ser los niños con discapacidad u otros. También examina el número de horas que los niños pasan en la escuela, habla de intensidad del tiempo, lo cual también nos parece un aporte en esta estrategia a nivel de todos los Estados miembros, y fomenta el reparto equitativo, por supuesto, del cuidado de los niños y niñas en sus progenitores, ¿no? Estos, como claramente, y se hablaba del enfoque, que creo que Alba también lo mencionaba antes, estamos hablando de un enfoque de derechos, un enfoque de equidad, y por supuesto un enfoque también de igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas sin distinción alguna. Ahora ya entrando un poquito más en la Garantía Infantil Europea que se hizo mención antes, esta garantía es una recomendación que hace el Consejo de Europa a todos los Estados miembros para que luchemos contra la pobreza infantil y la exclusión social. Y nos insta a trabajar en todo el acceso a los derechos sociales, a los servicios esenciales que mencionó Alba antes, que es la educación primaria, la atención temprana, educación, actividades extraescolares, salud, vivienda, también habla de alimentación saludable. Todos estos derechos lo que nos tiene que permitir es que los niños y niñas puedan desarrollar todo su potencial, puedan desarrollarse plenamente y por lo tanto también romper los círculos de pobreza. Si los estudios, hay un estudio reciente que también ha apoyado el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, muestra cómo se traspasa la pobreza de generación tras generación. Es decir, cuando tus abuelos, tus padres han sido pobres, es más difícil poder romper esos círculos y por lo tanto lo que pretende la garantía infantil no es solo atender una necesidad concreta, presente de todos estos niños y niñas, que es súper importante y relevante, pero también evitar que se reproduzca en sus hijas y sus hijos. Y que también ahí es donde tenemos que poner el foco, cómo hacemos para romper realmente ese traspaso de pobreza. La garantía infantil tiene 2 instrumentos que me gustaría compartir. Uno es de planificación y otro es de financiero, a través del Fondo Social Europeo Plus. Nosotros desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y como coordinadora de la garantía, porque me toca como directora general de Derechos de Infancia, me toca la coordinación de la Garantía Infantil Europea, hemos elaborado el plan de acción estatal que nos pedía la Comisión Europea. Es un plan de acción que fue aprobado el año pasado, en julio, y bueno, hemos cumplido en este sentido con el mandato que nos pedía la Comisión Europea, pero sobre todo con más de los 2.300.000 niños y niñas que están en esta situación, ¿no?
de pobreza y de exclusión social, y por lo tanto hemos presentado un plan que nos parece ambicioso, pero creemos que no podía ser de otra forma. Estamos hablando de una de las injusticias sociales más importantes de nuestro país y tenemos que ser ambiciosos en todas la mirada, ¿no?, que queremos aportar. Entonces, este plan, por supuesto que tiene en cuenta las múltiples expresiones de la pobreza, esta pobreza multidimensional que se explicaba antes. Estamos intentando abordar en el plan de acción, hemos planteado 2 ejes estratégicos y uno transversal, es decir, uno que tiene que ver con toda la parte de protección social y también toda la reducción de la pobreza a través de este apoyo que tiene que ver más con transferencias, podrían ser monetarias. La idea de este objetivo es poder reducir en más de 700.000 niños y niñas la situación de pobreza o exclusión social para el 2030, y por lo tanto ahí sí que marcamos todas las políticas que estamos llevando a cabo, como la de ingreso mínimo vital, con su complemento por niño a cargo, u otros que puedan estar ayudando a las familias en esta parte que tenga que ver con los ingresos. Pero como entendemos que no solo, y esto ya se ha dicho anteriormente en las ambas ponentes, que no solo depende de los ingresos, sino del acceso efectivo, de cómo llegamos a hacer universal estos derechos sociales para que los niños y niñas puedan disfrutar de unos servicios esenciales de calidad. Y por lo tanto hemos hablado de trabajar conjuntamente para mejorar todos los temas que tienen que ver con la educación infantil y atención temprana, para evitar la segregación escolar, para mejorar las actividades extraescolares en cuanto al acceso de estos grupos de niños y niñas que están en esta situación de pobreza, reducir la brecha digital, aumentar la cobertura de servicios de salud especiales como los bucodentales, visuales y por supuesto la salud mental, que nos parece fundamental, y fomentar una alimentación saludable y un acceso a la vivienda digna. El tercer eje que tiene este plan, como decía, es más transversal. Lo que intenta es mirar la equidad territorial también. Hemos propuesto que tenemos que disminuir las desigualdades que existen en nuestro país. Lamentablemente no solo depende en qué familia hayamos nacido para tener suerte de una cosa u otra, sino también en qué comunidad autónoma, en qué ciudad estamos para recibir ciertos servicios u otros. Y esto es algo que desde la Dirección General, bueno, queremos trabajar conjuntamente, por supuesto, con todos los gobiernos autonómicos para generar unos estándares comunes y poder avanzar en esa igualdad de oportunidades. Pero además creemos que los espacios donde los niños y niñas acceden a estos servicios tienen que ser espacios seguros, espacios que sean protectores, que sean inclusivos, que tengamos que velar que todos los niños y niñas pueden acceder, y por supuesto participativos. Creemos que los niños y niñas tienen que ser no solo considerados sujetos de derecho plenos, sino que también sus voces, sus opiniones tienen que ser tomadas en cuenta en todo el proceso que están llevando en su propio desarrollo, y por lo tanto fomentaremos también este derecho a la participación de los niños y niñas en todos los espacios que se brindan estos servicios. En cuanto al compromiso, el otro instrumento que mencionaba era el financiero. Ahí la Unión Europea nos dice que por las características de nuestro país debemos invertir el 5% del Fondo Social Europeo Plus. Afortunadamente tengo que dar una buena noticia, hemos logrado alcanzar el 11% de ese Fondo Social Europeo Plus para invertir en la Garantía Infantil Europea. Eso implica que vamos a invertir más de 1.200 millones de euros hasta el 2027. Por supuesto, esta es una parte de la inversión que se hará en la garantía infantil. También aquí hay que tener en cuenta los propios presupuestos estructurales, tanto de la Administración General, pero también de los gobiernos autonómicos, como así también de otros fondos europeos que contribuyen a la implementación de la garantía infantil, como pueden ser los fondos FEDER. Y ya contando este marco de la garantía infantil, sí que me gustaría centrarme en 2 aspectos claves que para mí nos ofrece la Garantía Infantil Europea. Por un lado, nos habla de acceso gratuito y acceso efectivo a estos servicios. Evidentemente, la vivienda no es gratuito, ahí lo hacen una aclaración, pero todos los demás tienen que ser gratuitos y efectivos. Pero además nos dice que hay que mirar qué pasa con ciertos grupos de niños y niñas dentro de esa población que está en riesgo y en pobreza, que pueden tener mayores dificultades, mayores barreras. Nos dice que miremos con mucha atención con esas gafas de equidad, qué pasa con niños con discapacidad, qué pasa con las niñas y niñas que están en el sistema de protección, en el sistema de residencia sobre todo, qué pasa con los niños y niñas migrantes no acompañados, y que veamos cuáles son las barreras
para justamente atender esa población, y creo que iba parte también de lo que comentaba María Jesús, es, bueno, cómo una política universal a lo mejor no está llegando a unos grupos que pueden tener unas barreras específicas más altas para poder llegar a acceder a esos servicios. Y ahí está un poco, yo creo, el punto de repensar que nos ofrece la garantía infantil. Lo que nos ha hecho hacer durante toda la elaboración del plan de acción que hemos elaborado conjuntamente con el Alto Comisionado de Pobreza Infantil, pero también con los gobiernos autonómicos y locales y con apoyo del tercer sector, nos ha permitido ver un poco cómo hacemos para lograr que el acceso a estos servicios sea efectivo para los grupos, para los niños y niñas que más lo necesitan. Entonces, por traer un ejemplo de cómo hemos intentado responder eso, porque no hay una única medida que pueda responder esa pregunta, les traigo aquí el ejemplo que hemos usado para educación infantil. Por ejemplo, una de las medidas, por supuesto, es la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, pero sobre todo para aquellas rentas que están por debajo del umbral de la pobreza. Podría ser una medida perfectamente universal para quienes lo quieran llevar a cabo, pero vemos que además de eso tenemos que hacer que sea realmente efectivo, y por lo tanto, ¿qué proponemos? Por un lado, incrementar las plazas de titularidad pública, priorizando el acceso al alumnado que está en riesgo de pobreza. Medidas de sensibilización y divulgación dirigidas a las familias para informar sobre los beneficios de la escuela infantil. Lamentablemente existen todavía barreras culturales que hacen que los niños y niñas no lleguen a la escuela infantil, y por lo tanto tenemos que apoyar para que se difunda y se sensibilice. Luego, tenemos que acompañar los procesos de matrícula y solicitud de plazo en coordinación con servicios sociales. Aquí decían, bueno, no los conocen. A veces lo conocen, pero son las trabas administrativas, la traba burocrática es la que genera más barrera, y por lo tanto queremos disminuir la barra burocrática en todas las medidas que hemos propuesto de la garantía infantil, porque vemos que es una de las principales barreras. Y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los horarios, con las opciones, con flexibilizar también el servicio que estamos dando para adecuarse a las diferentes realidades, y sobre todo aquellas realidades donde son familias monomarentales, ¿no? que necesitan otro tipo de horarios y de modalidades para brindar servicio. Por lo tanto, esto es un poco el ejemplo, y volviendo a lo que decía antes de la estrategia de cuidados de Europa, ellos planteaban el 50%, ¿no? de escolaridad del 0-3. Nosotros en la garantía infantil vemos que este es un objetivo que podríamos ya decir que casi lo cumplimos. Pero lo que hemos hecho es ir un poquito más allá. Hemos visto cómo están según los percentiles de la población. El primer percentil más pobre solo accede el 26%, y el quinto percentil más rico accede el 62%, si no me equivoco, sí. Por lo tanto, lo que hemos hecho como desafío en la garantía infantil es, queremos aumentar al 50% el acceso de los niños y niñas que están en el percentil más pobre, en el primer percentil. Y por lo tanto, ahí está la parte que es no la media, sino que realmente los que no están llegando puedan llegar a este servicio, ¿no? Y ya por último, comentarles que la Garantía Infantil Europea también nos pide que digamos aquellas medidas habilitantes que sean medidas palancas, medidas que sean como motores que nos ayuden a implementar el plan. Entonces, en ese sentido, la Ley de Familia es una de las grandes medidas palanca que consideramos que pueden apoyar en esta implementación de la garantía infantil. Sabéis que es una ley que todavía está en revisión, no está aprobada, todavía tiene un proceso que va a llevar su tiempo, pero es una ley que además de reconocer la gran diversidad que tiene en nuestro país en temas de infancia, garantiza ese pleno reconocimiento dándole protección social y protección también en cuanto a todo lo que tiene que ver en temas jurídicos y económicos. Por lo tanto, por ejemplo, algunas de las medidas que se proponen en esta ley es extender esta renta de crianza a 100 euros al mes a todas las familias con hijos hasta los 3 años, incluida también a las mujeres que trabajan en tiempo parcial o temporal, es decir, que se hace un cambio en este sentido. También fomentar el derecho a la conciliación, y en ese sentido sí que se están ampliando los permisos. Por ejemplo, se proponen permisos de cuidado de 5 días al año para cualquier situación que se necesite. Hablan de un permiso parental de 8 semanas que pueden ser continuas o discontinuas, que nos ayudarían a las familias a poder estar con nuestros hijos, hijas, hasta que tienen hasta los 8 años, y eso, por ejemplo, nos permitiría tomarnos una semana cuando entran a los coles, esa semana de adaptación, pues entraría en esos permisos libres, por decir así, que podríamos tener para cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y luego, bueno, por supuesto, los permisos por causa mayor.
La ley tiene muchos aspectos, tiene temas de atención temprana que nos parece muy importante que se consideren también como parte del marco de trabajo, y luego tiene un programa que ya lo podéis ver luego en los borradores también que se estaban circulando en las consultas públicas, de un programa de los primeros 1000 días de los niños y niñas. Es un programa en el cual garantiza que todos los niños y niñas tengan un acceso a temas de salud, a un espacio, digamos, familiar, educativo, que les acompañen. Y por lo tanto creo que es un programa que sí está poniendo en relevancia la primera infancia, dándole soporte tanto económico, pero también de servicios. Bueno, ya sonó el tiempo, voy a ir dejando, así que muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, he contado un poco por encima todas las cosas que quiere hacer la garantía infantil, pero específicamente el enfoque. Luego, si queréis más detalle, por supuesto, me encantaría contestar vuestras preguntas, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Es un reto importante poder resumir. Además, en tu caso te pedíamos, ¿no?, el ejercicio europeo, el ejercicio estatal. A Nuria le queda el ejercicio del marco catalán. Gracias por ajustarte al tiempo a pesar de todo. Sabemos que 15 minutos son muy pocos para tantas preguntas y de tan amplio abaste. Nuria, nos quedas tú. A ti te preguntamos por el marco catalán, específicamente por ese peso de la política de pequeña infancia o de primera infancia entre los 0 y los 6 años, para ver también cuáles son este marco de oportunidades en el caso de Cataluña, y también ese enfoque más allá de lo común conocido, ¿no?, que son los servicios de salud, los servicios de educación. Con estos estamos más desarrollados y acostumbrados, pero también es importante ampliar la mirada para una atención integral de nuestra pequeña infancia. ¿Tienes un micro? Sí, no puc no fer-ho sense el micro, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Y también yo tenía preparada una presentación, pero creo que voy a hacer otras cosas también. Primero, gracias por la invitación, tanto a la ponencia anterior como esto, creo que marca muy bien los temas, pero sobre todo deciros que hacer cosas como estas nos facilitan el trabajo. Porque claro, yo ahora os puedo decir aquí, yo os explicaré todo lo que vamos a hacer y lo que hacemos, pero muchas de las intervenciones que habéis hecho antes, pues tenéis razón. O sea, yo no voy a deciros que no. Es verdad que en este país, y hablo en general, en Cataluña y también en España, las políticas de infancia y de juventud no son las que están en el centro. Y claro, es muy difícil ponernos a competir como quién necesita más recursos y quién no los necesita, porque al final pelearnos por según qué cosas no tiene mucho sentido. Pero es verdad que hemos de hacer un esfuerzo grande para poner las políticas de infancia y también de juventud, perdonadme que lo diga porque es así, en el centro, y en estos momentos no lo están. Entonces, cosas como estas y repensar todas estas cosas son las que nos ayudan a ir cambiando esa mentalidad, ir pudiendo hacer ese discurso absolutamente necesario. Pero es verdad que cuando las encuestas generales de lo que le preocupa a las personas, la sanidad es lo primero, tener más médicos y tener más maestros, pero maestros en general, no ni de pequeña infancia ni de tal. Y esos son los temas que están, y esto hace muchos años que están así, o sea que podríamos tener muchos, seguramente que es necesario y mejorar las condiciones laborales de los profesionales, pero es verdad que no hay inversión en política de infancia y en juventud, o hay mucho menos de la que necesitamos, ¿vale? Entonces, bueno, agradeceros que se hagan cosas de estas y deciros que todos colectivamente tenemos ese reto de poner la infancia en el centro de verdad, más allá de un eslogan que queda muy bien, sino que realmente estén en el centro de las políticas. Dicho esto, y sin quejarme, porque no quiero quejarme y no me toca a mí, al contrario, o sea, me he puesto en otro lado del tal para intentar solucionar cosas.
También deciros que todo lo que tiene que ver con derechos sociales tampoco está en el centro. O sea, no es lo que tiene más recursos, ¿no? Pues estamos viendo pues las dificultades que hay en la vivienda. Es que por muchas rendas que hagamos, que ahora os cuento, si el 80% se va a financiar vivienda, pues no tienen impacto de reducción de la pobreza. Y este es uno de los grandes principales temas que tenemos. Y muy complejo porque son políticas de largo plazo, pero hemos de empezar alguna vez porque si no, en el largo plazo nunca llegaremos. Y estamos intentando pensar en cosas novedosas, de comprar, ampliar el parque público comprando una parte desde la Generalitat y con entidades del tercer sector, viendo los pisos que se quedan vacíos de la gente mayor que tiene que ir a residencias o qué tal, qué podemos hacer con todo eso, si ese parque pues, está público. Se están pensando cosas, pero realmente como país tenemos un problema de vivienda estructural muy importante que impacta en todas las cosas que estamos diciendo, ¿no? Bueno, dicho una vez eso, de que realmente pues, bueno, los recursos pues, los necesitamos y no siempre se prioriza, he de deciros que uno de los compromisos desde el Departamento de Drets Socials y que estamos elevando a Gobierno es, que no se había hecho anteriormente, es hacer una estrategia contra la pobreza infantil. Porque creo que como país es necesario. Yo, cuando me hicieron la propuesta de hacer esto, dije, uy, no, yo para qué me tengo que meter en ese lío, ¿no? En este lío. Pero bueno, luego pensando y hablando y tal, dijimos, bueno, yo voy a intentar, vamos a intentar como equipo hacer una estrategia real, seria, de pobreza contra la pobreza infantil, ¿vale? Entonces estamos empezando a elaborar esa estrategia. La estamos elaborando con UNICEF y Save the Children, más la PINCAT, más la FEDAIA, las entidades del tercer sector, y cuando tengamos, y estamos empezando a diseñar, y luego con todos los otros agentes sociales, por supuesto los ayuntamientos y todos los departamentos de la Generalitat, porque eso no es un tema de que nos toque a la Secretaría, sino que es un reto de país, ¿vale? Dentro de la estrategia contra la pobreza infantil, estamos trabajando, uno, para cambiar los parámetros de la renta de garantía ciudadana, porque es verdad que está muy analizado y en una comisión de que las familias con mayores hijos el impacto es mucho menor y, por tanto, esto es un tema que hay que arreglar seguro. Estamos viendo si esto tiene como dos vías posibles de poder hacer, que una es el cambio de cómo se calcula la renta garantizada y otra es hacer un complemento directo de infancia, ¿vale? Y estamos ahí viendo cómo entenderéis, no es fácil. Yo, además de estos temas, o sea, estamos ahí como un grupo de gente viendo todo esto, cómo se puede hacer. Este es uno de los primeros temas. Segundo tema es el tema del ingreso mínimo vital. Y no es culpa de Lucía, además, no quiero polemizar con ella, porque además no es su ministerio. Pero es verdad que el ingreso mínimo vital tiene un complemento por infancia que lo pueden pedir muchísimas más familias de las que sabemos, porque tiene un tope más alto de los que tenemos normalmente, que son entre 30 y 35.000 euros. Esto, en lo que las miserias que nos movimos en la renta, es un tope más elevado. ¿Qué está pasando? Una, que acceder al ingreso mínimo vital es... La renta garantía tampoco es fácil, no quiero decir, pero acceder al ingreso mínimo vital es una tragedia, es un drama. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay muchísima gente que tiene derecho que no puede acceder. Sabéis, y os lo explico si no, yo tampoco lo sabía, la renta garantizada de ciudadanía es un complemento del ingreso mínimo vital. Entonces, cuando tú vas a pedir la renta garantizada, la renta de garantía, te dicen, primero tienes que pedir el ingreso mínimo vital, otra ventanilla con otros requisitos. O sea, es un drama. Nosotros, como gobierno, estamos pidiendo, pero insistentemente, y por eso se lo traslado, aunque sé qué tal, el poder gestionar conjuntamente el ingreso mínimo y la renta garantizada para hacer una ventanilla única. Que las personas cuando vengan digas, tienes derecho a esto, tienes derecho a lo otro, y vamos a intentar hacerlo lo más fácil posible, como lo hacen en el País Vasco y Navarra, pero parece ser que aquí no lo podemos hacer. Estamos luchando con ello, pero eso
no es un tema ya que podríamos hablar del tema político, es un tema ya de derechos de las personas más vulnerables a poder acceder a unos recursos que existen y que además, si las personas que tienen derecho al tema del ingreso mínimo vital por cargas familiares accedieran, son recursos que podríamos tener para poder hacer más políticas de infancia, ¿vale? Pero bueno, esto no va a ser fácil, ya os lo digo, porque no va a ser fácil. Vamos, estamos en ello. Otra cosa que sí que esto depende de nosotros es que toda la red de los puntos Omnia, que supongo que muchos de vosotros conocéis, y toda la red de los puntos TIC, ¿vale?, que tiene que ver con brecha digital y que están en barrios vulnerables o que están en bibliotecas, vamos a fortalecerlos y a formarlos porque a partir de allí las personas puedan asesorarse y estar acompañadas para hacer el poder pedir el ingreso mínimo y la renta garantida, porque realmente es muy, muy, muy complejo. Además es un tema que hemos estado hablando. Yo antes que estaba en APN como vicepresidenta habíamos estado hablando mucho de la cantidad de personas que tienen derecho y no están accediendo. Entonces, está muy bien que hagamos políticas, las hemos de hacer, pero también hemos de cuidar porque ese acceso sea posible, ¿vale? Esto en cuanto a las rentas. A nivel de una cosa muy importante, que lo han dicho también mis compañeras, es cómo acceder a los servicios y servicios de calidad, ¿vale? Aquí es verdad que a veces pues, hemos de, y esto lo estamos trabajando también mucho a nivel local, como el tema de la gratuidad del P2 y el P3, llegamos a las familias que tenemos que llegar. No está siendo fácil tampoco, pero bueno, es un instrumento importante. Y no solamente el tema educación, sino también otros servicios, como antes habéis dicho, temas de salud, pero también temas de espacios familiares, de educación en el tiempo libre, todo lo que tiene que ver con comunidad y trabajo comunitario en un territorio que tiene que ver con la infancia en general, pero también con la pequeña infancia, ¿vale? Entonces, el tema de servicios también va a ser muy importante. Hay un tema que no tiene que ver con pequeña infancia y sin polemizar de qué es más importante o menos, porque creo que no nos lleva a ningún sitio, pero una cosa importante que queremos también trabajar, en este caso con educación, es los comedores escolares en secundaria. Porque ¿qué está pasando? Pues que en los barrios más vulnerables los niños y niñas que están en secundaria no estamos garantizando ni una comida ni muchas veces el acompañamiento de lo que es después de, ¿no? Todo el tema de extraescolares y todo el tema del mediodía. Tenemos niños y niñas que están muy solos por temas de conciliación, que es uno de los temas que también hemos de trabajar, y hacer flexible todo el mercado del trabajo y digno, porque flexible no quiere decir precarizar, sino también de forma digna, poder conseguir más la conciliación y los cuidados, de los niños y niñas y de nuestras infancias, ¿vale? Entonces, estamos trabajando esto. Yo me comprometo también, lo estoy diciendo en todas partes, que cuando lo tengamos más elaborado lo vamos a presentar en el Parlamento, lo vamos a presentar en otros sitios, porque al final tiene que ser una cosa también de, ¿cómo lo decíais?, de consenso social, ¿no? Nos ponemos en este tema o no. Y por tanto, me quedan 5 minutos. 2 minutos, ostras. Me quedan muchas cosas. Bueno, entonces, ya bajo. Bueno, hay temas que habéis dicho. El tema de que hay, como decía María Jesús, es verdad que tenemos muchos niños de orígenes diversos y que todo esto también estamos trabajando desde el Departamento de Derechos Sociales, también con educación, cómo reforzamos todo el tema educativo, más allá de lo lectivo y más allá de lo... Sabéis que bueno, estos días han salido muchísimas cosas que nos preocupan a todos y estamos ahí también viendo cómo trabajar. ¿Por qué lo decía esto? Bueno, y hay un tema que nos preocupa especialmente, que es el tema de salud y salud mental. Nos está llegando por todas partes, en el servicio de atención, en los servicios locales, mucha necesidad de temas de salud mental en infancia y en adolescencia, ya nos cuento, ¿vale? Pero también muchas cosas en infancia. Tenemos niños y niñas muy medicados,
Bueno, tenemos toda una serie de temas. Entonces, ya para acabar, porque ya la Yaya me está mirando con que tengo que terminar, deciros que las políticas de pequeña infancia tienen que ver mucho con la prevención, y este es un cambio también que nos hemos de pensar en ese consenso social. Todos hablamos de la prevención, pero cuando al final dices, bueno, ¿cuáles son las políticas de prevención? Hay muy pocas y reales. Y por tanto yo creo que este es un tema que tenemos como asignatura pendiente, que es la prevención, más allá, antes de qué políticas tenemos de prevención. Y en ese sentido estamos trabajando mucho con las entidades locales, varios servicios que hay de prevención para población universal y para población con riesgo de vulnerabilidad, pero que tenemos un reto interno a nosotros que es de coordinación, porque tenemos CEDIAPS, SOAF, SAFE, y me dejo algunos seguro, el SIS, Servicio de Intervención Socioeducativa para 0-3, que estamos viendo temas de prevención con las familias y con los niños y niñas, pero que entendemos que a nivel de la sociedad son demasiados servicios distintos que hacen cosas complementarias, pero que le hemos de dar un cambio radical para unificar y poner en el centro al niño de verdad y saber exactamente pues, cuando una familia necesita un tipo de atención o de otra, de forma universal y especialmente para las familias más vulnerables. Bueno, y seguro que hay muchísimas preguntas y lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias, Nuria, por ajustarte al tiempo, que sé que también es como muy reducido. Solo voy a destacar 3 ideas para dejarlas ahí, y los minutos que nos quedan, ahora mismo son las 12:06, ahí cuarto está prevista la pausa para el café, ya me dirá María cuando quiere poner fin. Me ha llamado mucho la atención la cuestión que comentabas, María Jesús, del reto de la comunicación, no solo del diseño, ¿no?, y la financiación, sino de realmente luego saber comunicar todas estas medidas existentes para que lleguen sobre todo pues, a las familias y niños que los merecen y no les llegan. Me parece especialmente importante y esperanzadora la eliminación de la traba burocrática, también por lo que comentaba Nuria, ¿no?, de esa complicación burocrática que lastra tanto, ¿no?, recursos reservados y que al final no se pueden dispensar realmente, ¿no?, a quien lo necesita. Y luego un lastre enorme, que es el del coste de la vivienda, ¿no?, que a veces tenemos la sensación, ¿no?, de gastar tanta energía en diseño y despliegue de medidas y luego tenemos un coste pues, que se come tanta parte de estos valuosos recursos que tendrían que estar en otras, financiando la vida realmente, ¿no?, y las oportunidades de estos niños y niñas, ¿no? Muchas gracias a las 3. Tenemos estos 10 minutitos para preguntas. Si acaso recogemos 2, máximo 3 y luego... Muchas gracias a las 3 por las perspectivas que habéis aportado. Cuando se hablaba de la dificultad de poner las políticas de infancia en el centro, creo que hay un elemento que planaba ahí, pero que no ha salido explícitamente, que es la transversalidad de estas políticas al final. Y la experiencia, más en el mundo local, pero estoy seguro que se traslada también a vuestras respectivas administraciones, es que muchas veces es mucho más difícil trabajar conjuntamente con otras áreas, con otros departamentos de un mismo gobierno o incluso de una misma conselleria o d'un mateix ministeri que no igual con entidades externas. Y esto es un problema, porque es verdad que las políticas de infancia seguramente no son de un departamento que centraliza una enorme provisión, como podemos pensar en educación, en sanidad y podríamos pensar en vivienda, aunque malauradamente los gobiernos han decidido no apostar por esto, pero claro, las políticas de infancia no van de esto, ¿no?, sino de que todo el mundo se ponga las pilas. Entonces os quería preguntar cómo podemos, es decir, cuáles son las oportunidades para realmente superar esto y cuadrar a todos los ministerios, a todas las consellerías, y también en el mundo local existe este reto, para unas políticas que son necesariamente transversales.
en lo más evidente, incluso en conexiones, como se estaba diciendo, de la vivienda, que está saliendo muchísimo hoy, que a veces no son tan evidentes. Yo quería hacer una pregunta, y es que cuando se habla de educación 03, o es una percepción mía, pienso que se habla de lo que es escolar. Y la educación 03 también es la educación de la familia. En el 03 la familia es súper importante, ¿vale? Entonces, me gustaría que en algún momento alguien, al hablar del 03, especificara de qué se está hablando. Si son de recursos escolares o si también se habla de recursos para dar soporte a las familias en su función educativa. Última pregunta, si acaso, por tema también Perdón, me llamo Inma. Es que antes he hablado y no lo he dicho. Gracias, Inma. Buenos días, gracias a las tres, y también aprovecho, estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho ese chico, que como no ha dicho su nombre, pero oponemos a la infancia en el centro. Pues que lo transversal es la persona, es que no tiene ningún sentido. Y entonces ahí vamos, ¿no? Desde las administraciones, donde es como ¿qué hay de lo mío en educación? ¿Qué hay de lo mío en derechos sociales? ¿Qué hay de lo mío? Y nos estamos peleando. Y también está de acuerdo con lo que decía ahora Inma, ¿no? De que hemos de ampliar esta mirada, porque parece que no podemos hacer I2 gratuito porque solo pensamos en un modelo de escuela bressol, cuando en realidad yo creo que tenemos que garantizar esta gratuidad para todo el mundo, pero podemos hacerlo desde múltiples servicios. Y entonces ahí sí que tendríamos más recursos. Pero mi pregunta era otra, que es muy cortita, que es, cuando habéis hablado del ingreso mínimo vital, la Núria, has dit que estamos en 30-35.000 euros. O sea, ¿para quién? ¿Cómo este tope? O sea, ¿tienes que tener 10 hijos? Es que yo aquí... Sí. Bueno, ahora os contesto. Sí. Sí. Ahora os contesto. Últimas y a ver cómo lo hacemos con el tiempo. No, yo, dos cuestiones. Una, la necesidad de recopilar datos por parte de las administraciones para conocer la realidad de la infancia, porque yo creo que vamos un poco por visiones, impresiones y tal. Y luego, ¿dónde está Hacienda? Es decir, tenemos muchas políticas ya en marcha que son profundamente regresivas en cuanto a familias que apuestan por, digamos, un estado del bienestar, si me permitís, un poco clase medianista, que no llegan las transferencias porque tenemos una visión del estado del bienestar sirviendo la clase media, ¿no? Ahí el informe conoceréis de la reforma tributaria, donde se apunta que el IVA es el impuesto que más beneficios trae a las familias pobres, y plantea la revisión de este impuesto, la eliminación de este impuesto con una tasa reembolsable, ¿no? Las familias pobres, muchas no tributan, por lo tanto ni las conocemos, no sabemos ni que existen. Vuelvo a lo de los datos, la encuesta de condiciones de vida es una aproximación muy a brocha gorda de la realidad que tenemos en el territorio, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hacer un ejercicio, sé que estáis en disputa también con el Ministerio, ¿no? De sentar a Hacienda y cuadrar un poco las políticas tributarias, tanto en la Generalitat, que también son profundamente regresivas, como en el Ministerio. Y esos también son políticas de infancia y familia. Gracias. Tenéis estas preguntas sobre la mesa. Sí que me comentaba María que respecto al tema de qué entendemos por educación 03, ¿no? Y esa necesidad de ampliar el concepto, hay mesas redondas previstas, ¿no? A lo largo de los 2 días. Por lo tanto, a lo mejor estaría ver, si te parece bien, Inma, centrar las respuestas sobre el tema de la transversalidad, ¿no? Entre administraciones y interadministración. Y la cuestión también que comentaba Eloy, si os parece bien. 2 minutitos máximo y cerraremos la mesa. Sí, muy rápido. Yo tenía una presentación que hablaba de eso, de la transversalidad, del ciclo de vida, de que realmente es así, es verdad. Y además,
o sea, es importante focalizar, pero es verdad, pequeña infancia, infancia en general, adolescencia, juventud, o sea, al final estamos hablando de personas, como alguien decía, y de un ciclo de vida. Lo que es importante, porque este discurso en algunos momentos políticamente no ha sido suficientemente ponderado o tenido en cuenta, es que pobreza no es en general. Cuando hablamos de pobreza infantil, necesitamos a todos los departamentos y todas las políticas eso, pero tiene un efecto muy diferente. No es lo mismo ser un adulto pobre que un niño o niña pobre. Y eso no todo el mundo lo ve, ¿eh? Aquí debemos estar los motivados del tema, pero cuando hablas de esto, pues habla pues, de políticas de ocupación, de políticas de tal, y nosotros estamos diciendo que la pobreza infantil tiene un efecto muy grande que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con justicia. El otro día que estaba reunida en justicia me decían que la población que ha aumentado exponencialmente son los jóvenes en las prisiones. Bueno, eso tendrá que ver también con qué estamos haciendo, ¿no? O sea, hay muchos elementos que, por supuesto, es transversal. Mi experiencia de ahora no es que sea imposible trabajar transversalmente con todos es más lento. Esto es verdad. Esto también lo sabemos. Trabajar en red, pues llegas más lejos, ¿no? Pero es más lento. Pero sí que hay una voluntad de tal, pero sí que ese pacto social que hablaba antes la ponente, ese consenso de decir necesitamos hacer políticas de infancia, eso que necesitamos. Perdón, que me estoy enrollando más la cuenta. 03, jo li vull dir a la Imma una coseta. Que cuando yo hablaba de todos estos servicios que os digo que están en los territorios, son para las familias. El Servicio de Intervención Socioeducativa, que es el SIS, que es el sistema que tenemos estamos atendiendo aproximadamente a unos 20.000 niños y niñas, pero es una intervención directa con las familias, de terapia con las familias, de educación. En muchos servicios de intervención socioeducativa así hay espacios familiares, como un tema. Y el ingreso mínimo vital, no me lo sé exactamente, lo podéis mirar, pero quiero decir que las rentas tienes que tener como máximo... no sé, ahora me lo invento y alguien me dirá, no es verdad, pero más o menos decir, tus máximos ingresos son 18.000. No, el ingreso mínimo vital con cargos es de 30 o 35.000 con hijos, y entonces tienes que medir por cuántos tienes dentro de la unidad. Pero que no estamos hablando de población muy... Estamos hablando de población vulnerable, pero que más familias de las que nosotros mismos pensamos se podrían acceder. El problema es que nadie sabe cómo acceder ni todas las trabas que hay. Pero os invito a que todo el mundo lo miréis, que lo pidáis, que ayudéis a los vecinos, porque realmente es la única manera de tener recursos para eso. Y el tema de la fiscalidad, era uno de los temas que quería hablar. Es verdad que hay que hacer políticas de fiscalidad tanto en el tramo autonómico como en el tramo estatal que tengan que ver con mejora para las familias con cargo. Es una de las cosas que estamos mirando dentro de la estrategia contra la pobreza infantil, pero bueno, con economía hemos topado, y esto hemos de ver cómo lo podemos hacer. Para cada uno, sí, y ya vale. cerrando. Yo solo comentar un momento, totalmente de acuerdo, transversalidad es fundamental. El tema es cómo, o sea, todos estamos de acuerdo en que es necesaria, pero cómo se mejora en transversalidad, ¿no? Si necesitas en el ámbito de la Generalitat un departamento potente que sea, ¿no? De infancia, por ejemplo, que nunca lo hemos logrado, ¿no? Que tenga peso y que haga estas políticas transversales. No ha habido, incluso la comisión del Parlamento es una subcomisión, es decir, si queremos políticas transversales, liderazgo. Por tanto, esa es una. Y después también totalmente de acuerdo el tema de Hacienda y un poquito, tampoco es un tema para Nuria ni mucho menos, pero yo creo que las inversiones también se hacen, las inversiones presupuestarias se hacen pensando en la clase media. Y insisto, el P2, la inversión, los últimos años, la inversión que se ha hecho es incremento profesorado y financiación del P2. ¿Y qué pasa con los que no estaban escolarizados? También tenemos que tener hay pocos recursos, pero debemos focalizarlos más y por tanto esto también
es un tema importante y ya no digo nada más porque los espacios familiares totalmente de acuerdo también, pero no he tenido tiempo de mencionarlos, por tanto ya hay otras mesas. Gracias. Vale, bueno, tengo 2 minutos simplemente por contestar. Yo sí quiero traer un ejemplo aquí que me parece importante, que ha sido la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia. Creo que ha sido una ley que ha puesto a la infancia en la agenda política y ha generado que diferentes ministerios, diferentes administraciones estemos trabajando. Hoy por hoy tenemos también una estrategia para la erradicación de la violencia y creo que es un buen ejemplo de cómo podemos trabajar de forma coordinada, colaborativa, en poner un temas de infancia tan importantes, como en este caso la violencia, en la agenda política de las diferentes administraciones. Esta ley también nos ha permitido, como Dirección General, tener una conferencia sectorial, que no es menor, es una conferencia sectorial de infancia y adolescencia, lo cual nos permite un poco la pregunta que hacías de gobernanza. Yo me estoy yendo más a cómo hacemos que todos trabajemos y nos subamos al mismo barco, ¿no? Y estos mecanismos que estamos creando y que son espacios donde al final tomamos decisiones estratégicas de forma conjunta con las diferentes administraciones, en la cual también participan ministerios y representantes de entidades locales, nos permite ir poniendo esos temas en la agenda, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, bueno, todavía nos queda margen y dentro de la garantía infantil también hemos planteado un mecanismo de gobernanza que tienen que ver con esta línea, pero que por supuesto no es fácil y hay que estar ahí insistiendo y trabajando para que el tema de infancia sea una prioridad también en otros actores. Es simplemente con el tema de 03 decir que, bueno, no lo dije, pero todo el trabajo de parentalidad, de trabajo con las familias nos parece fundamental y lo entendemos así, pero es verdad y está comprobado por diferentes estudios que cuando los niños y niñas acceden a espacios también educativos, entendiendo no guarderías, sino centros educativos de 03, es uno de los primeros pasos para reducir esas desigualdades y brindar una mayor oportunidad en su desarrollo, ¿no? Entonces, vemos que la educación también, en ese sentido más formal, también da un plus en el desarrollo infantil de los niños y niñas y por lo tanto también estamos trabajando en ese aspecto sin quitar toda la parte de acompañamiento y a la familia que es fundamental, ¿no? Bueno, ingreso mínimo no voy a entrar más, es más o menos, tienes que ver los ratios, es decir, es que varía según cada característica. Está todo en la página web, lo podéis mirar si queréis con más detalle. Y simplemente con el tema de la recolección de datos, estamos en ello, evidentemente. Lo que se decía es verdad, no tenemos datos de muchas problemáticas de infancia y entre ellos la pobreza infantil. El propio AROPE, a nivel autonómico y a nivel, pues tiene sus deficiencias y estamos intentando ver cómo, en el marco de la garantía, podemos mejorar en los datos. Y bueno, no más totalmente de acuerdo con el tema de la fiscalidad. Creo que aquí es darle el cambio, ¿no?, a lo que queremos dar cuando hablamos de políticas universales, cuando defendíamos, ¿no?, el apoyo a la crianza, ¿no?, la universidad de este ingreso por crianza, sería que sea universal, que sea para todos, pero a lo mejor luego quienes declaran y tienen rentas más elevadas son los que tendrían que devolver o ser penalizados, no al revés, es decir, no que las personas con menos ingresos luego tengan que ir a la declaración de la renta para poder desgravarse o servir, sería totalmente lo contrario, para que todo el mundo pueda acceder de forma universal y quitar esas barras burocráticas, ese desconocimiento y que sea un acceso directo a las familias que más lo necesitan. Ahí estamos, vamos a seguir defendiendo estas posturas y bueno, creemos que vamos a ver si podemos lograr algunos cambios sustanciales, pero bueno, por ahora en la ley de familia hemos logrado la prestación a 03, lo cual ha sido, bueno, un paso también. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Sí? Ay, ¿sí? Ah, vale. No iba a decir, nos hemos pasado 7 minutitos del tiempo reglamentario, pero hemos empezado 9 minutos más tarde, con lo cual hemos ganado 2. Con una presión considerable las 3 ponentes. Os agradezco muchísimo las aportaciones, las reflexiones. Ojalá estos marcos que nos habéis comentado sirvan realmente para fortalecer toda la política de infancia, pero también especialmente, como se ha dicho en la primera ponencia, la pequeña infancia, la primera infancia, por su potencial de retorno social y porque es realmente lo más inteligente seguramente que podemos hacer como sociedad en estos momentos. Y María también quiere decir algo. Perfecto. No, solo aportar, no me puedo retener, digamos, con ahora sombrero, Ayuntamiento de Barcelona. Se ha mencionado, ¿no?, con todo el tema de rentas que ha sido como principal en esta mesa, me parece clave que lo ha comentado, ¿no?, des del Síndic de Greuges, toda l'experiència del Fons 016,
que es una política de rentas. Si la primera es el ingreso mínimo vital, la segunda, la renta garantida ciudadana de Cataluña, la tercera en Barcelona es el Fons 016. Se ha hecho una apuesta y se acaba de explicar también de incremento de la financiación del presupuesto para esta política de rentas para llegar a 20.000 niños y niñas de la ciudad. Entonces, quiero decir con esto que no solo es un tema de a quién le compete, dónde está Hacienda, dónde están los recursos, ¿no?, centrales, sino que todas las administraciones tenemos margen de acción, así lo venimos haciendo en Barcelona, y eso tiene efectos no solo en los ingresos cotidianos de la familia, sino también en las experiencias vitales de estos niños y niñas para acceder a extraescolares, para acceder, ¿no?, a todas las cuestiones que nos planteaba más allá de la escuela, ¿no?, que hemos venido hablando toda esta mañana, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando compartimos la visión de la jugada y ponemos, ¿no?, cada administración de su parte, pues, y con la vocación de desburocratizar, que es otra de las obsesiones que nos tiene que ocupar y preocupar, pues hay resultados, ¿no?, que también vamos evaluando y vemos impactos en la reducción de la pobreza. Y solo deciros que tenemos 20 minutos de patio para encontrarnos aquí otra vez a menos cuarto, para poder centrarnos en cómo avanzar, ¿no?, en la universalización de esta educación de la pequeña infancia en sentido amplio, como apuntaba alguna de las preguntas. Así que en 20 minutitos nos volvemos a encontrar aquí. Gracias. Como patio de la escuela. Vale.